su participación. A continuación, vamos a cerrar la mesa con la doctora Yunuen Mandujano Salazar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien nos trae el tema problemática de violencia contra la mujer en Japón. Muchas gracias, doctora Yunuen. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí ya estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Ahí. Perfecto. Pues buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Marta Estela Pérez por su invitación a participar en este evento y compartir con todas y todos quienes nos acompañan en vivo o escuchan la grabación. Antes de comenzar, pues debo aclarar que yo no soy especialista en temas legales ni de violencia de género. Mi especialidad son los temas de sociedad y cultura japonesa contemporánea y el análisis de discursos y representaciones en medios. Es desde este enfoque que les hablaré el día de hoy acerca del tema de la violencia contra la mujer en el Japón contemporáneo. Y hablo de violencia y no de feminicidio en un inicio, por razones que en un momento tocaré. También quiero aclarar que debido al tema, es obvio que estaré resaltando una problemática muy delicada de aquella sociedad y no por ello estoy generalizando sobre todos los hombres japoneses o los hombres que residen allá. Muy bien, en la narrativa en japonés, tanto cotidiana como mediática, no existe un término que tenga la connotación de feminicidio. En las leyes tampoco se distingue algo similar. Se habla en todos los casos de asesinatos en términos genéricos. Se distingue la violencia y los crímenes relacionados con cuestiones pasionales o sexuales, pero nuevamente no existe un término recurrente que implique el reconocimiento a una situación en la que la mujer es víctima por el hecho de ser mujer. En este punto quiero sentar un poco las bases culturales de las que estamos partiendo. La cultura japonesa y su estructura social están basadas en el neoconfucianismo. De acuerdo con esta concepción del mundo, toda la sociedad funciona mejor si está jerarquizada y cada quien sabe su lugar y cumple con su función. En la jerarquía social de base confuciana, el varón debe de cumplir papeles públicos, de dominio, de acción, mientras que la mujer debería de mantenerse dentro de la esfera privada a cargo de funciones domésticas. Aun cuando Japón es uno de los países considerados más avanzados, la equidad de género de facto está muy lejos de darse, pues existe una resistencia cultural muy fuerte. En este contexto es en donde muchas de las situaciones de las que hablaré se siguen reproduciendo y las mujeres han encontrado que institucionalmente y estructuralmente les es muy complicado impulsar cambios. Esto no quiere decir que no les moleste, pero el discurso social dominante es que así son las cosas, así son los hombres. Así que ahora, antes de que se predispongan a condenar a la sociedad japonesa, sabemos que se trata de una problemática prácticamente mundial, aunque son distintas las cosas que las mujeres enfrentan en cada caso. ¿A qué tipo de situaciones me refiero en el caso japonés? Pues es lo que hablaremos a continuación. Asimismo, en Japón existe una industria del sexo muy desarrollada, muy visible, y si bien en esta parte del mundo se hace mucho refrito de un par de encuestas que encuentran que aparentemente las personas japonesas casi no tienen sexo, la industria de la pornografía, de los hoteles del amor, de los servicios de compañía, no han dejado de innovar, de diversificarse, de crear nuevos nichos de mercado y estar en todo momento presentes dentro de la sociedad nipona. Está normalizado que los varones consuman todo tipo de bienes y servicios sin importar su edad, mientras sean mayores legalmente, sin importar su estado civil o su estado de situación romántica. Y poco a poco también se está desestigmatizando el consumo por parte de las mujeres. Todo lo anterior, como verán, es un poco engañoso si se ve por sí mismo y hasta parece contradictorio. De hecho, ver las cifras sobre violencia contra las mujeres en Japón es todavía más engañoso. Las estadísticas oficiales recolectadas por el gobierno han mostrado siempre una tasa muy baja de violencia en general. Japón se enorgullece de ser considerado uno de los países más seguros del mundo, y en muchos sentidos así es.
Eso no significa que no existan en absoluto delitos ni crímenes, ni se trata de, como son pocos casos, ignorar cómo algunas personas son más propensas a ser víctimas, como es el caso de las mujeres. La tasa de homicidios se ha mantenido por décadas en menos de una entre 100,000 personas al año, lo cual contrasta con la tasa de 29 homicidios por 100,000 personas en el caso de México en el periodo 2018-2020 o de 5 por 100,000 en Estados Unidos en ese periodo. No obstante, de ese bajo número, más de la mitad de las víctimas son mujeres y de esas víctimas aproximadamente el 20% sufrió antes violencia doméstica. Es decir, en el contexto de relativa seguridad de Japón, las mujeres siguen siendo más afectadas que los varones. Por otro lado, las estadísticas de violencia sexual y doméstica contra las mujeres también han mantenido cifras aparentemente bajas en las últimas décadas. Un estudio de finales de los 90 incluso demuestra que con el aumento de la disponibilidad de pornografía, disminuyeron los casos de violaciones y de ataques sexuales, principalmente los perpetrados por hombres jóvenes. No obstante, aquí hay que tener en cuenta una cuestión sociocultural que solo ver los números oficiales no tienen en cuenta. Existen múltiples razones que impiden que la mayoría de las mujeres víctimas de agresiones sexuales denuncien formalmente la situación y otras tantas cuestiones legales y estructurales que dejan fuera de esas estadísticas a otros tantos ataques que quedan sin ser denunciados. Esta gráfica que les presento es del año 2019 y presenta en ese año cuántos casos de violencia sexual de los que llegaron a una autoridad fueron abiertos como casos y cuántos ni siquiera se procedió oficialmente a hacer una denuncia. En azul fuerte están los casos que pusieron una denuncia, en azul más claro los que no y en gris los que simplemente no procedieron. La primera línea muestra los casos de violación, la segunda de violación doméstica, la tercera son los tipos de stalkers, la cuarta la intimidación a través de violencia, la sexta hostigamiento y la última robo. Como pueden ver, aquella violencia que va acompañada de otro tipo de ataque, que es independiente de cuestiones sexuales, es la que tiene más denuncias formales. En cambio, aquellas situaciones en las que la víctima es atacada solo, y pongo las comillas en solo en términos que se relacionan a su privacidad y sexualidad, son mayormente dejados pasar. De hecho, diversas investigaciones que aparecían referidas en la pantalla anterior coinciden en que menos del 20% de los casos de violencia sexual de cualquier tipo son denunciados formalmente. Así que considerando esto, pues los números oficiales son todavía menos representativos de la situación de violencia que vive la mujer. De acuerdo con las escasas investigaciones y los casos públicos que se ven en los medios, es claro que en Japón hay 3 tipos de violencia hacia la mujer que son más comunes de lo que las estadísticas dicen y se deben principalmente a cuestiones culturales y estructurales. Nuevamente, y antes de detallarlos, insisto, no se trata de que todos los hombres japoneses ni que la mayoría de ellos sean así, sino que hay algunos que lo son y no hay frenos ni sociales ni legales para cambiar su conducta y sobre todo no hay instancias que protejan a las mujeres. El primero es la violencia doméstica, que no está criminalizada. Hasta 2014 entró en vigor un acta de prevención y protección a víctimas que hizo posible que las personas cuyo cónyuge o excónyuge las hubiera violentado físicamente pudieran solicitar una orden de restricción para evitar que el perpetrador los molestara por 6 meses, incluyendo en molestar acciones como hablarles extremadamente rudo o mandarles mensajes en la noche, a menos de que fuera una urgencia. Asimismo, aquellas que viven con sus atacantes pueden pedir que éste deje la casa y en un lapso de 2 semanas el atacante debería de hacerlo.
Y si el perpetrador viola las restricciones, entonces podría ser encarcelado, aunque no por más de un año, e incluso podría simplemente pagar una fianza de aproximadamente $10,000 como tope. Así que como se imaginarán, denunciar no es una opción muy viable para la mayoría de las víctimas de violencia doméstica, quienes temen que hacerlo pueda dejarlas aún más vulnerables ante el enfado de sus parejas violentas. El otro tipo de violencia normalizada es el acoso, el stalking, el groping. Estas acciones tampoco están criminalizadas a menos de que la víctima sea atacada físicamente o amenazada de muerte, lo cual en la gran mayoría de los casos no sucede. La mayoría de los acosos implican acciones que desde la argumentación de los perpetradores y de una importante porción de la sociedad son inofensivas y en algunos casos son consideradas hasta románticas. Aquí quiero hacer una distinción entre los tipos de stalking y groping. El groping o los toques y acercamientos de tono sexual en el transporte público son algo que las mujeres japonesas deben de enfrentar diariamente. Ante esto, desde hace ya más de una década, los trenes y los metros en todo Japón tienen carros destinados solamente al uso de mujeres durante las horas pico en días hábiles, a fin de que los hombres que gustan de aprovechar la oportunidad no puedan tocarlas. Aún así, no todas las mujeres pueden subir a esos carros. Hay otros horarios en que no existe una sección especial para ellas y siempre va a haber algún pervertido que escapa a la mirada de la gente. Pues a menos de que la mujer que está siendo atacada haga aspavientos o grite, la gente realmente no voltea ni se da por enterada e incluso puede dar la espalda para no intervenir, para no verse inmiscuida. Esto tiene que ver con la cultura en el transporte público, en donde se espera que cada quien esté perdido en su mundo y no haga ruido ni contacto visual con otros. También con el aspecto de que si una mujer pidiera ayuda, esto implicaría que el transporte se tendría que detener para que las autoridades hicieran una investigación, preguntaran a los testigos, etcétera, etcétera. Y esto la dejaría a ella, a la víctima, expuesta a ser vista acusadoramente por el resto de la gente por hacerles perder el tiempo, por llegar tarde a sus actividades, lo cual en Japón es socialmente muy penado. Todo esto lo tienen muy claro los perpetradores recurrentes de groping y se aprovechan de ello. Así que la enorme mayoría de las mujeres asumen que si tuvieron la mala suerte de estar cerca de un pervertido y no pueden alejarse, pues tienen que soportarlo hasta la primera oportunidad que tengan de dejar el transporte. Otra situación es el stalking, y en este sentido hay dos tipos. Uno, aquel que algunos hombres hacen de oportunidad y suele ser una ocasión por víctima, por decirlo de alguna forma. Es común que algunos hombres japoneses, principalmente en las noches o muy temprano en las mañanas cuando están ebrios o cuando no hay mucha gente en las calles, a veces en grupo, persigan a mujeres en las calles insistiendo que los acompañen a beber o diciendo obscenidades, invitándolas a tener sexo con ellos. Típicamente no importa si la mujer va sola o son varias y obviamente tampoco cómo vista o qué esté haciendo. Personalmente he presenciado este tipo de acoso en Japón y como el caso de groping, es raro que alguien más se involucre para ayudar a la víctima. Quienes acostumbran a hacer este tipo de acoso suelen ser muy insistentes y perseguir a la víctima, a veces hasta su casa o algún lugar público que esté abierto y en donde la víctima puede encontrar refugio. Muchas veces durante el acoso, el perpetrador se acerca a ella y aprovecha para tocarla y burlarse. Desgraciadamente, este tipo de acoso es cotidiano y está completamente normalizado. La mayoría de las veces el hombre después de un rato deja de perseguirlas y todo termina en un susto y en un disgusto de la situación para la víctima. Pero si las circunstancias son propicias, algunos aprovechan y llegan a violar a las mujeres que persiguen y la gran mayoría de estos casos no son denunciados porque el hombre se ve inmediatamente. Muchas mujeres extranjeras que han vivido en Japón han experimentado esto o conocen a alguien que lo ha vivido, pero en el caso de las japonesas suele ser algo que no comentan por miedo al estigma que implica. Nuevamente, no quiero decir que todos los días una misma mujer tenga que enfrentar esto, pues la gran mayoría de los hombres no se comportan así, pero típicamente hay alguno durante la noche y alguna mujer con mala suerte de cruzarse en su camino.
Yo he vivido en varios momentos por bastantes meses en distintas ciudades japonesas y solo he tenido unas cuantas experiencias así. La más grotesca hace unos 3 años, cuando al estar sentada sola en una banca de un parque, vi de pronto acercarse un hombre desnudo que salió de detrás de un árbol, me persiguió hasta que llegué a una zona del parque en donde había luz y mucha gente y lo perdí de vista. Otro tipo de stalking que se ha vuelto relativamente más común en Japón es cuando algunos hombres se obsesionan con una mujer en particular con la cual pudieron o no haber tenido una relación. A veces se trata de mujeres con las que se cruzaron en algún lado y ellos interpretaron algún gesto como que ella les estaba haciendo una invitación. Y cuando piensan que la mujer es su posesión o piensan que ella los está invitando a conquistarla, realizan acercamientos que no son bienvenidos y que pueden llegar a afectar psicológica y emocionalmente a la víctima, pero que en sí mismos no son considerados un delito y que en algunas ocasiones terminan trágicamente. Según algunas víctimas que han hablado públicamente de su experiencia, la policía suele incluso acusarlas de ser quienes fomentan el acoso. Hablaré un poco más de esto en unos minutos. Y el tercer tipo relativamente común de violencia contra la mujer es la violación, que hasta una enmienda en 2017 estaba por ley definida solo como aquella en donde se había involucrado violencia física, intimidación explícita y la víctima debía de probar de alguna forma que se había resistido explícita y categóricamente. Además, solo se consideraba la penetración vaginal con pene. En 2017 se incluyó la penetración anal y el sexo oral, pero no la penetración de ningún tipo con objetos ni con otro tipo de actos sexuales. Asimismo, por casi 110 años, desde la existencia del Código Criminal, la pena máxima por violación fue de 3 años, mientras que, en comparación, por robo podía ser hasta de 5 años. Así que ahí vemos las prioridades, ¿no? El patrón entonces que suelen seguir en el caso de asesinatos a mujeres, aunque en Japón no se llaman así, que serían los feminicidios, es el siguiente. El perpetrador suele ser una pareja o una expareja o alguien que desea ser pareja de su víctima. Si se trata de pareja o expareja, suele existir violencia doméstica que nace de la idea del control sobre la víctima. Cuando ella logra salirse de la relación o si no ha estado en relación con él, típicamente existe una etapa de obsesión, de acoso, en donde el hombre trata de establecer su dominio y de hacerle sentir que ella es su posesión. Algunas mujeres buscan ayuda, la mayoría de las veces de detectives privados, familia o amistades. Y si el perpetrador se siente acorralado y su obsesión impide que prefiera la idea de dejar libre a la mujer, es cuando se da el asesinato y a veces el suicidio. Las principales causas a las que se le puede atribuir esta normalización de esas etapas de violencia son entonces de dos grupos. Las estructurales, es decir, que las leyes son de hecho favorables a los hombres perpetradores, poniendo trabas y partiendo de duda hacia una mujer que acuse ser víctima. Y que aunque en los últimos años se ha instado a crear centros de apoyo a víctimas de acoso y violación, estadísticamente son mucho menos de lo necesario para la población que existe. De hecho, conforme el acoso recurrente es más frecuente y se han visibilizado algunos casos trágicos, algunos acosadores han hecho entrevistas y han solicitado ayuda para ellos, argumentando que debería de haber centros de apoyo para ellos. En otro grupo están entonces las cuestiones socioculturales y aquí pues me enfoco en el papel de los medios, sus discursos, las representaciones que perpetúan ideas de cómo deben de ser las mujeres y lo que supuestamente desean. Y bueno, ya para cerrar la presentación, hablando muy rápido sobre unos casos que se volvieron muy públicos, el primer caso de 1999, sumamente mediático, una joven de 21 años, estudiante universitaria, conoció a un chico de 26 años, que al conocerla mintió diciendo que tenía otra edad, que se dedicaba a otra cosa. Luego de unas citas le empezó a regalar cosas caras. Ella comenzó a sentirse incómoda con los regalos y cuando comenzó a rechazarlo, ella terminó la relación, él se resistió. Luego ella encontró que había cámaras en su habitación. Al confrontarlo, la atacó físicamente, amenazó con hacerle daño a su familia. Ella aceptó salir de nuevo con él por un tiempo para que no le hiciera nada a su familia. Y pocos días después la
la asesinó. Él huyó, se suicidó y terminó. Y todo el acercamiento mediático fue de ella como la que había tenido la culpa porque ella había aceptado los regalos, porque ella lo había incitado. Y así, bueno, hay otros casos que se han ido dando y estos casos sintetizan estas cuestiones de las que he hablado hoy y los peligros que viven las mujeres en Japón si las instituciones y la sociedad no toman medidas más drásticas para desnormalizar esta situación de violencia hacia la mujer. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yumen. Bueno, pues no sé si el compañero que nos está apoyando con el chat, no sé si por ahí ve algunas preguntas o podemos nosotros dialogar entre nosotros. Si ustedes tienen una pregunta, ¿qué hacerse? Porque pues fueron cuestiones bien interesantes, al menos yo sí tengo, pero no quiero como tomar la palabra. Me gustaría saber si primero están algunas preguntas en el chat. Ok, por el momento no tenemos, espero que lleguen. Entre ustedes, compañeros, compañeras, no sé si tengan alguna pregunta que se quieran hacer de las exposiciones de los otros, las otras, no sé, o algún comentario, alguna observación. Yo una pregunta a la doctora Maritel, que expuso el feminicidio en la parte sur del país, y quisiera saber su opinión de cómo se relaciona pues las crisis migratorias de las últimas fechas con el feminicidio, si hay algo que se cruce de alguna manera, si hay información que no estamos teniendo, si podemos hablar de otros datos que no están en los oficiales, más porque me llama la atención estos incrementos que ella reporta en estados que pues regularmente no estábamos acostumbrados a pensarlos como violentos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Doctora Maritel, no sé si escuchó usted la pregunta del doctor Héctor. Sí, la escuché. Bueno, creo que ese es uno de los grandes temas que faltan por explorar, ¿no? Al menos acá en el caso del sureste mexicano. Son pocas las investigaciones que se han enfocado a tratar el tema de seguridad, por así decirlo, y son más pocas las que se han hecho en torno al homicidio, ¿no? En este caso, o al feminicidio. Hay investigaciones en Chiapas, hay algunas investigaciones también que se han hecho acá en Tabasco, pero no han explorado este vínculo entre la migración y el impacto que tiene, ¿no? Entonces yo creo que sí es una oportunidad también. El problema que tenemos es como el reto de la fuente de información, ¿no? Eso es lo que impide muchas veces que se puedan hacer estos análisis. Por ejemplo, tengo ahorita una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que está tratando de explorar eso, ¿no? Un vínculo entre el homicidio de mujeres y estos choques interseccionales, y ella tiene mucho interés en ver cómo se involucran pues las mujeres migrantes, ¿no? Porque ellas encarnan en muchos sentidos, más las migrantes centroamericanas, ¿no? Encarnan, al menos aquí en México, encarnan pues muchas desigualdades, ¿no? Son mujeres que son migrantes, que por lo general pues vienen de un nivel socioeconómico bajo, algunas también tienen el factor raza, ¿no? Por ejemplo, que provienen de Honduras o de algún otro país en donde hay población afrodescendiente. Entonces, pues eso también tiene una diferente connotación, porque incluso también yo he estado haciendo algunas investigaciones acá en Tabasco, alguna de seguridad pública, y le preguntaba a la gente la percepción de violencia sobre homicidio, feminicidio, etcétera. Y ahí sí me salió un elemento de la migración. Me decían de que de la gente de acá a la que yo entrevisté
Me decían, es que vienen los migrantes y las migrantes y cambian nuestras ciudades y fue increíble para mí también escucharlo. Yo soy originaria de Tabasco, ¿no? Entonces, pues de mis paisanos, mis paisanas, ver que somos un país bien racista, que decimos que tratamos bien a nuestros, pues a las personas con las que compartimos frontera, ¿no? Guatemala, los otros países que también forman parte de América Latina, y la verdad es que no. Hay mucho racismo, como que está perfectamente enraizado, casi imperceptible, ¿no? Pero que se manifiesta siempre en estas cuestiones de que tiene mucha relación en decir la gente que es que antes era un estado tranquilo, por ejemplo, Tabasco, y ahorita ya no podemos salir a la calle porque han llegado muchos migrantes. Ese es un trabajo de percepción de seguridad pública que hice y que eso fue lo que me salió. Entonces, pues tampoco quiero generalizar porque fue un contexto muy específico, pero sí se muestran como estos hallazgos en cuestiones muy concretas que a lo mejor hay una gran oportunidad para seguir explorando, ¿no? Es como comentaba anteriormente, creo que hay acá en el sur muchas cosas por explorar, porque también otro factor que tampoco se ha explorado y que en el norte sí, es cómo ha impactado este fenómeno del aumento de homicidios relacionado con el narcotráfico. Acá también hay muchos grupos ya, hay muchos cárteles que están operando y que antes pues no era así, ¿no? Habían uno, dos y ahorita hay varios. Y eso también tiene mucha repercusión en todo el movimiento que se da, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que pienso. Cambio. Bueno, no sé si alguien tenga otro comentario. Yo quiero hacerle un comentario a la doctora Maritel. Estando revisando como toda esta literatura sobre las mujeres migrantes, pues es toda la vulnerabilidad que ellas poseen a la hora del cruce, ¿no? Regularmente, al menos en la estadística que se ve, 9 de cada 10 van a sufrir algún tipo de violencia sexual y alguna violación. Y todas tienen que tomar la pastilla o la inyección para evitar un embarazo, porque dan por hecho que van a ser violadas. Y luego está el caso de cuántas de ellas van a ser víctimas de feminicidio. Las cifras son altísimas. Y si muchas mexicanas quedan en plano de desconocidas al ser asesinadas, también cuando migran, imagínate las mujeres de Honduras, de El Salvador, de Centroamérica, pues se pierden como entre las cifras y todo esto es muy triste, ¿no? Siempre en el cruce que ellas tienen, pensamos en la molestia que es, que transiten, que qué hacen, que para qué quieren, pero pues realmente ellas no quieren quedarse en México, ellas lo que quieren es cruzar, pero no vemos la parte de que todo el mundo merecemos como una oportunidad, ¿no? Entonces en este caso ya los estamos viendo como una molestia y la parte de la asimilación, porque en México tratamos muy bien al extranjero, pero al que tiene dinero, al extranjero pobre es al que no queremos. Entonces, hasta cierto punto estamos siendo muy, muy clasistas en nuestro país, pero es algo que no queremos aceptar ni observar. Muchas gracias, doctora. Yo le quiero comentar a la doctora Yunuen que, bueno, yo sí tenía bastante desconocimiento de la cultura japonesa, bueno, lo básico que una lee, pero yo pues estoy muy lejos de ser especialista, pero estoy sorprendida cómo las leyes están tan retrasadas siquiera con los países, nosotros, ¿no? Que se supone que los consideramos países con más tecnología y que pudieran tener ese adelanto, pero en la parte social y en la lucha contra la violencia están muy retrasados. Entonces me tienes impactada con estas cifras. Es que realmente es una cultura, tú fuiste muy suave a la hora que nos hablaste de eso, pero pues, todos sabemos que es una cultura muy machista, muy tradicionalista, o sea, el hecho de que se maneje con un emperador y una emperatriz y que todavía obedezcan como la parte de esa estructura y a la parte gubernamental, como esa división, ¿no? Y que se manejen con esas
reglas de género tan estrictas, pues me parece muy lógico que las leyes no crezcan. Están más ocupados por la economía que por la base social. Y si me permite el doctor Dalton, pues a mí se me hizo bien interesante el trabajo que nos ofreció. Yo cuando vi esa película hace muchos años, algunos de estos personajes que trae la película, principalmente una de ellas, la activista, pues estaba basado en el personaje de Esther Chávez Cano, al que yo entrevisté y conocí hace muchísimos años cuando yo era estudiante. Pues yo estuve en el movimiento y les hacía entrevistas y en que hacía activismo y las entrevistaba, entonces las conocí muy, muy de cerca en ese instante a todas esas activistas que ahora siguen con la movilización, pero sí recogió algunos personajes que trató de retratar en la película, pero al fin de cuentas solo nos quedamos en la ficción. Después me molesta ver otras películas que están muy, claro, son películas tan alejadas de la realidad, pero que nos dan unas versiones tan increíbles que lo único que buscan las artistas es ganar fama, pero en realidad nunca hacen un activismo ni devuelven nada hacia estos temas que necesitan mucha sensibilidad social y que necesitan mucha ocupación para seguirse visibilizando, porque pareciera que la gente está cansada de estos temas. Sí, otro feminicidio, sí, otro. Pero esas sensibilizaciones de alguna manera se muestra en la poca atención. Y las madres, como en este caso comentaba Héctor, el maestro Héctor, pues se quedan solas, ¿no? Pero nosotros no vemos en esa parte como todo el cansancio personal que les produce a ella, pues ese activismo, la pérdida y el desgaste de las vidas de ellas y hasta las vidas personales destrozadas, matrimonios que se terminan, sus hijos que ya no reciben la pensión porque la madre pues siempre está pensando en aquella hija que perdió. Habrá alguna que otra activista que sobresalga y que haya hecho una lucha destacada, pero lamentablemente no son todas. La mayoría de ellas sufren unas consecuencias emocionales muy, muy terribles a la hora de la búsqueda, porque realmente pues están solas y con muchas carencias económicas. Todos sabemos que cuando no hay dinero, pues el sufrimiento es peor, ¿no? Digo, no es que el dinero nos traiga la felicidad, pero ayuda un poquito, digamos, porque ellas en el movimiento pues tienen que hacer gastos, tienen que moverse, tienen que tener diversas atenciones y pues sin dinero pues es una doble fatiga. Ahora, es una lucha distinta a la de las madres que la de las activistas, las luchadoras sociales, las políticas. Bueno, ellas están en otro nivel porque son luchadoras que siempre se han dedicado a eso. Las madres, como un día me dijo una persona que entrevisté de Chihuahua, que ahora tiene premios y que después de ser mamá, ella me dijo un día, es que yo solo soy una mamá. No me podía responder porque me dijo, solo soy una mamá, la mamá de Paloma, una chica que asesinaron en Chihuahua, y ahora yo la veo, es una mujer tan empoderada que estudió Derecho, terminó su maestría y es una activista con premios internacionales, pero su vida personal, pues sí sufrió muchos altibajos. Entonces, esos son los pagos que tienen que hacer las mujeres muchas veces, ¿no? En ese aspecto. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, porque ya aquí ya agarré la palabra. Yo tengo preguntas. Bueno, a mí me gustaría preguntarle al maestro Héctor, ¿cómo fue que logró entrevistar a estas personas? Porque, bueno, dependiendo del contexto, sé que también facilita un poco las cosas. A mí me ha costado muchísimo trabajo que la gente me hable, ¿no? Porque quedan, así como comentaba la doctora Marta, con mucha dificultad y lo que menos quieren es como revivir esos hechos. Como revivir el momento, y prefieren pues darle como vuelta a la página. Entonces, ¿cómo fue el reto de poder llegar a las personas para que te proporcionaran información? Y por otro lado, también me gustaría saber
¿cuál sería como tu propuesta de investigaciones a futuro que se pueden hacer a partir de tus resultados de investigación? Hola, pues bueno, Maritel, sí te comento que sí fue un reto y creo que es una pregunta importante. También si hay más personas, estudiantes realizando sus trabajos de campo, sus proyectos, porque de inicio parte de una convicción en el tema, una sensibilización como participante en actos políticos de esta causa y de otras. ¿Y cómo te encuentras con las personas pues en el campo acudiendo y que te vean que tu interés también es genuino? Y poco a poco ellos te pueden ir tuvo algunas negativas, pero les planteas también el proyecto que va con aras de no hacer como justamente daño, que se va a proteger su integridad. Si ellos tienen acceso en todo momento cuando quisieron ver la grabación, perdón, escuchar la grabación o ver el texto, si quieren que alguna información se omita, se usaron seudónimos. Y pues si, el trasfondo también yo les comentaba y es como para las agendas futuras, con esto se conecta un poco, que es identificar esos espacios de socialización política que construyen justamente un capital político importante para ejercer las acciones que sean más eficaces, ¿no? De repente hay estas divisiones en el activismo muy institucionales con no institucionales, entonces a veces no hay un diálogo y no se empiezan a interceptar estas acciones desde cabildeo, desde encuentro con actores clave, desde sacar una propuesta más en el sentido de algún protocolo, pero también acciones de presión por fuera, ¿no? Con otros grupos. Entonces, justamente la pregunta ahí que queda es cuáles han sido esas buenas experiencias que han permitido que una trayectoria política te podemos llamar fructífera, que ha dado resultados, qué cosas funcionaron para replicarlos conscientemente y hacer espacios de socialización política. Y creo que otra gran agenda que se abre ahí es las personas que, bueno, eso lo reflexionaba después, ya no lo quise poner, pero es las personas que son familiares también de víctimas y las que no llegan a involucrarse de una manera tan activa en la causa, ¿por qué no? O sea, ahí sería como una mirada otra vez a qué ha pasado en sus trayectorias, en sus vidas, que pues de alguna manera dicen, pues lo dejo, ya sea confío en que otras personas o hago estas acciones de una manera quizá no tan visible, ¿no? Entonces, esa es otra gran pregunta porque justo de ahí se conecta el cómo le hacemos para fomentar una cultura organizativa y cultura de socialización política, ¿no? Muy bien, maestro Héctor. Bueno, ya vamos cerrando. No sé si tengan un comentario final. Para ir cerrando la mesa, ¿alguna conclusión, algo que quieran comentar? Bueno. Por orden. Bueno, yo sí, a mí sí me gustaría comentar algo. Me parece que este intercambio estuvo bastante interesante. Ya nos habías platicado, Marta, que iba a hacer la temática variada. Y creo que es bien interesante ver esas perspectivas, ¿no? Estos posicionamientos desde el análisis de una película hasta ver también esto de las madres, de la cultura japonesa. A mí me pareció muy interesante toda la mesa. Muchas gracias por la invitación y creo que hay que seguir aportando en cuestiones de este tipo porque desgraciadamente pues las estadísticas abonan a dar cuenta de una situación que está ahí, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, con las llamadas del 911 que se incrementaron en la pandemia y que desgraciadamente, pues, sí que una incidencia en la violencia de género hacia la mujer. Entonces, yo creo que hay que seguir abonando en estas cuestiones y pues muchas gracias por el intercambio y por la organización del evento. Cambio. Sí, yo también quería agregar algo muy parecido, que yo también creo que es muy importante la investigación interdisciplinar, ¿no? Interdisciplinaria, porque es muy importante
poder venir desde varios campos, porque, por ejemplo, yo que trabajo en estudios culturales, yo dependo mucho de los estudios de personas como Maritel, por ejemplo, estos estudios más sociológicos, más de ciencias sociales, ¿verdad? Proveen una base muy importante para poder luego interpretar lo que estamos viendo en las producciones culturales. Y yo, bueno, pues a mí me gustaría pensar que también los estudios culturales ayuda con algo, ¿no? Que también aporta algo en los estudios que vienen de sociología o de historia o lo que sea. Y pues muchas gracias por traernos aquí ahorita para tener estos acercamientos tan distintos. Pues de igual manera, creo que va a ser muy parecido el comentario de todas y todos, pero sí también hacer la invitación a que se vayan sumando nuevas perspectivas, que cada área pueda aportar algo, que quizá era el eslabón perdido, ¿no? Que hacía falta para explicar tal cosa o para hermanar otro tema. Y creo que de esa manera, pues, también vamos aterrizando para soluciones, ¿no? Yo soy también muy creyente a siempre devolver algo, que la academia devuelva algo, que se vincule, y que vaya tejiendo cada quien desde su trinchera algo, pero que lleguemos a puntos muy, muy, muy cercanos y que ayudemos a terminar esto, que realmente este es el objetivo final, que se erradique. No sé si la doctora Yunuen tenga algo que agregar. También muchísimas gracias, doctora Marta, por la invitación y por ensamblar este panel tan diverso. Ha sido realmente un placer escucharlos a todos y todas, y ojalá que podamos coincidir en otros espacios con un poco más de Creo que se nos quedó la doctora. Porque creo que todos nos quedamos así con cositas que queríamos decir, y pues para... Bueno, creo que se nos quedó la doctora Yunuen. Como les decía yo, esta mesa fue pensada de manera intencional en esta diversidad. No crean, fue así como que quise traer diversas miradas porque está enmarcada en la clase de perspectiva feminista del feminicidio, que es la que doy en la maestría en género. Entonces, pues las alumnas me escuchan todo el año o todo el semestre, y dije, no, necesitan ellas escuchar otras voces y sobre todo necesitan escuchar otras miradas que no son las que yo doy, ¿no? Por ejemplo, a cada una de uno de ustedes aportó un elemento que realmente yo no toco dentro de mi clase y dentro de la línea de investigación que yo llevo. Entonces, pues muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí hoy este día y pues de haber alimentado a nuestras alumnas, que es para nosotros como lo más, y nosotras lo más importante, que nuestras alumnas aprovechen el conocimiento de ustedes y el intercambio. Pues gracias y no sé si la doctora Alicia quiera dar el cierre de la jornada, por favor. Muchísimas gracias, Marta. Realmente yo estoy muy, muy emocionada, muy contenta. La semana pasada, el viernes pasado, tuvimos la evaluación plenaria para la reacreditación de la maestría en género. Y me preguntaban los evaluadores, entre otras cosas, que cuál era, pues, algunos de los logros que podíamos considerar como maestría que habíamos tenido. Y lo primero que que comenté, no se me ocurrió en ese momento, es algo que ya lo hemos comentado nosotras y nosotros en el seno de nuestras reuniones, es que uno de los grandes logros es existir como programa y mantenernos. Porque el asunto de género es un asunto políticamente inconveniente, parece ser, al menos para estos poderes tan hegemónicos y tan patriarcales. Entonces, el hecho de existir y de mantenernos,
Pero además les decía que una de las complicaciones que hemos tenido y que nos va a costar mucho trabajo todavía resolver es el asunto de que se trata de un programa de estudios interdisciplinarios de género. Y este pensamiento simplista, la manera de Edgar Morin, el pensamiento complejo, de tratar de encajonar todo en diferentes disciplinas, inhibe muchísimo la posibilidad de hacer intercambios múltiples, intercambios diversos. Entonces, creo que espacios como este demuestran que sí es posible. No es fácil, ni se tienen quizá logros inmediatos, concretos, con una sesión, con dos, pero de que se nota, se puede ver y sostener la posibilidad de tener otras miradas y de tener otras perspectivas y de poder contribuir desde nuestras propias disciplinas y al mismo tiempo recuperar también información y enfoques de otras disciplinas, pues eso será lo que nos permitirá que podamos conseguir en un plazo más breve realmente soluciones a estas grandes problemáticas del género, que es un pleito también de poderes y pues definitivamente en la lucha de las mujeres contra la violencia, pues nos falta mucho, pero creo que nosotros con estas voluntades y con este trabajo y con estos espacios, pues podremos ir configurando y apoyando a nuestras nuevas generaciones, nuestras alumnas, que pues no solamente transiten en lo académico, sino también en lo social. Muchas de ellas vienen desde el activismo o algunas de ellas vienen desde el activismo, pero que regresen también al activismo con otras herramientas. Y algunas otras vienen de lo académico, pero bueno, que también se empapen y se interesen por el activismo social. Y pues quiero comentarles a tus invitadas, invitados, que este es un espacio donde se les espera, donde se abren los brazos para que participen, para que tengamos intercambios de todo tipo en eventos como este, pero también pues participando en otro tipo de eventos o participando, ¿por qué no?, como lectores, lectoras de tesis, como miembros de esta comunidad y, en fin, siempre las puertas de la maestría en estudios interdisciplinarios de género, pues está ávida de nuevos pensamientos, de nuevos empujes, de nuevas iniciativas y pues adelante, muchas gracias por participar. Y gracias, Marta, por este compromiso. Sí, gracias a ti, Alicia, por siempre apoyarnos en la coordinación. Aquí tengo dos manitas levantadas de Héctor y de David. Por favor, los escuchamos. Era aplauso, el mío era aplauso, no, es que parece manitas. No, nada que decir. David, por favor. Igual eran aplausos nada más. Felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ojalá y los podamos recibir en el programa, que nos puedan apoyar con alguna módulo en una clase, alguna lectura de tesis. Ya les estamos dando trabajo extra, pero yo creo que el intercambio es bueno, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si el compañero de las transmisiones nos apoye con el cierre. Pues muchas gracias a todas y a todos y que pasen una buena semana, un buen fin de semana. Vamos a tomarnos una foto, algo así, sonreír y tomar una foto, algo así. No sé si se acabó la sesión. Sí, no, claro.